Ahí está. Muy bien. Aunque no decidí grabar porque esto ya está, digamos. Pero a ver, por si acaso. Entonces, lo que queda por hacer una vez teniendo los posibles perfiles de flujo, tenemos que calcular la M3 con su secuente, la M2, la S2 con su secuente y la S1. Todas esas tenemos que calcularlas. Entonces sería 1, 2, 3, 4 posibles perfiles de flujo. Yo ya lo hice en el Excel para ir cotejando los datos porque vamos ahorita a calcular con esto, con la Casio, ¿ok? Pero para ir viendo que esté bien todo programado, vamos a utilizar esta planilla que ya lo hice. Lo hice precisamente con 6 pasos, ¿ok? Entonces, para el Excel, ya saben, ustedes se acomodan todos los datos para cada tramo. Y fíjense, esta es la razón por la cual les digo que no siempre es un reflejo espejo. Fíjense que esto podría ser un reflejo espejo hasta que llega aquí y se va la chingada. ¿Por qué sucede eso? Porque el h es muy pequeño. Y recordemos cuál es la ecuación para calcular una secuente. Para calcular la secuente tenemos esta ecuación, esta de acá. Y si nos fijamos, el H1 está en el denominador de ese término. Entonces, todo lo que está en el denominador, cuando este número del denominador es muy pequeño, ese término tiende a ser muy grande, ¿no ve? Mientras lo pequeño esté en el denominador, tiende a agrandarse el término. Entonces, eso es lo que sucede. Si nosotros reemplazamos aquí un número muy pequeño como el 0,1, que es nuestra condición de borde inicial, vamos a observar que este término se va a hacer grande. Por lo tanto, todo este término se va a hacer grande y todo el H2 se hace grande. Entonces, al ser una alturita muy pequeña, la secuente tiende a ser grande. Entonces va a ir disminuyendo conforme nosotros vayamos aumentando nuestra alturita. Entonces, fíjense que va a seguir esta forma, no siempre es un reflejo espejo. ¿No ve? Lo que hemos dibujado acá en lo que estábamos haciendo, así que digas qué bruto, qué exacto, pues no tanto. Pero nos sirve perfectamente para saber qué es lo que tenemos que calcular. Este dibujo, este bosquejo no tiene que ser exacto. Es un bosquejo, es para que te orientes qué diablos tienes que calcular. Entonces, dicho eso y explicado el por qué no siempre es un reflejo espejo, vamos a empezar a calcular con la Casio. Para la Casio, bueno, para esto de acá habíamos programado con tal de que sea para un trapezoidal, porque habíamos visto que el trapezoidal es la forma que más se puede acomodar a todo, ¿no ve? Hemos visto que si no tenemos una base en un trapezoidal, sus diagonales se juntan y se forma un triangular. Si del trapezoidal no tenemos inclinación o nuestro z es igual a 0, vamos a tener un canal rectangular. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer variar es el trapezoidal para ir viendo cómo se comporta nuestro... O sea, tenemos que calcular la planilla con base en un trapezoidal, ¿no ve? Para que pongamos nosotros la base, si tiene base, si no será una triangular, y le pongamos la z, si tiene z, si no será un rectangular, como en este caso 0 es rectangular. En el caso de la Casio no es necesario hacer eso porque esta vaina no tiene memoria. Por lo tanto, esto no se va a quedar guardado. Lo que se programen hoy día no va a estar para el día del examen. Se tienen que programar en el examen mismo y vuelvo y les recomiendo lleguen más temprano para que vayan programándose su Casio, ¿ya? Antes que llegue el doctor para que ustedes vayan programándose, que cotejen si su programada está bien con los resultados de su práctica, vayan verificando esas cosillas, cosa de que puedan utilizar su planilla con toda confianza, ¿ok? Y como les decía, como tienen que hacerlo en el momento, en el examen no va a ser una trapezoidal, les adelanto, por lo tanto, en esta vamos a utilizar las ecuaciones que utilizamos normalmente, base por altura y base más 2 veces altura para el perímetro, ¿ok?
solo eso. Entonces, para programarse la Casio, vamos a meter los datos que necesitamos, todos los datos más importantes, no toda esta vaina, porque la Casio tiene la ventaja de tener un chingo de filas, pero tiene poquitas columnas. Tiene 5 columnas, pero tienen 45 filas. Entonces no podemos desperdiciar campo acá. Y a ver, ahí está. Entonces acá lo que vamos a hacer es ponernos los datos más importantes y vamos a anotarnos las posiciones de cada dato, ¿ok? Eso es bien importante. Entonces, para empezar, vamos a necesitar el caudal que es de 30. Entonces, aquí vamos a anotar 30 y lo vamos a almacenar en A1. Entonces, anotamos que el A1 va a ser para el caudal. Esto anótense. Anótense porque se van a rayar para cuando programemos lo demás, porque hay que hacerlo a mano, ¿ok? No es como que tenemos que ir a la flechita y buscar la celda que necesitamos, no, tenemos que escribir qué celda es. Pero en su examen no se anoten en la hoja que van a entregar, sino el doctor se va a dar cuenta, así que no hagan macanas porque no arruinen a sus compañeros de los semestres que vienen, ¿ok? Porque si se da cuenta ahora que la Casio sí se puede programar, les va a quitar esa oportunidad de hacer con esta Casio, ¿ok? Van a tener que hacer con las otras, con las FX, que no tienen hojas de cálculo. Entonces, tengan cuidado. Vamos a necesitar el caudal. A ver, vamos a ver nuestras ecuaciones para saber qué datos necesitamos exactamente. Vamos a copiar todas estas ecuaciones otra vez. Ay, se fue el diablo un cachito. Vamos a pegar acá. Muy bien. Entonces, vamos a necesitar, para la geometría, no vamos a necesitar nada. O sea, eso va a estar ahí mismo. Vamos a necesitar para el phi, vamos a ver que necesitaremos la pendiente que lo vamos a almacenar en algún otro, el caudal que lo habíamos almacenado en A1, la pendiente caudal, el Manning también necesitamos almacenar, este y este van a estar ahí mismo, aquí no vamos a tener nada, caudal, la base, ¿sí? Sí, para la geometría también es necesario la base la vamos a poner ahí, la gravedad, no, la gravedad puede entrar como 981, o para ahorrar campo también no hay problema, vamos a ver si entra, yo creo que sí. Y el área. Vamos a necesitar también almacenar el delta H, que es muy importante, y ya. Y ya, a ver. Y la altura crítica para la secuente, ¿ya? Vamos a poner la alturita crítica. Que también podríamos ponerlo en número, pero vamos a ver si nos sirve. Después creo que nada más. Entonces vamos a ir almacenando. Teníamos el caudal. Necesitamos la pendiente, que para el tramo 1 es 0,005. Esa pendiente estará en B1. Anótense todo. B1. Necesitamos el Manning que va a ser 0,032. Esto está en C1. C1, ahí está. La base, que vamos a tener una base de 8, estará en D1.
La gravedad podemos ponerlo en E981, E1. El delta H, que es lo que vamos a ir viendo. Ahorita vamos a tener un delta H de 0,171. Vamos a anotar directo para que vayamos viendo si está bien programado, ¿ok? Para que vean que esté todo bien. Ay, no, en B no, en A. Para tener orden. Entonces, ese delta H estará en A1. Y la altura crítica será 1,128 para calcular las secuentes. Aquí en B, 1,128. Y eso estará en B1. B2, mejor dicho, esto es A2. Muy bien, teniendo todos esos datos ya puestos, vamos a empezar. Vamos a empezar acá, como hay varias filas, vamos a empezar una abajo para que tengamos orden. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la altura. Este número de pasos no lo vamos a hacer porque estaríamos comiéndonos una columna que es innecesario, pero además no podemos. Entonces vamos a tratar que todo esto anotemos lo más importante, ¿ok? Entonces este n no es importante, directo a los h. Entonces este h estamos empezando en nuestra condición de borde, que es la altura de la compuerta. Anotamos ahí nuestra condición de borde. Y acá ya vamos a empezar a programar. En Options, aquí en esta teclita OPTN, aquí te va a dar varias opciones. Fíjense aquí hay un chingadero de opciones. Lo primero que te va a aparecer es que puedes llenar con una fórmula, puedes llenar con un valor, puedes editar la celda, puedes liberar el espacio. Y en este caso nosotros vamos a introducir la fórmula en la opción 1. Entonces la fórmula va a ser, que me acabo de olvidar de hecho, así. Vamos a tener que a este de acá le vamos a sumar el delta H, ¿no ve? Hay que sumarle el delta H. Para cada celda hay que sumarle el delta H. Pero empezamos en esta de acá, en el 0.1. Eso está en la celda A4. Por lo tanto, alfa A4. Por eso les decía que tenemos que acordarnos bien, porque aquí es donde se introduce, más el delta H. ¿Dónde está el delta H? Estaba en A2, más A2. Ahora, la celda que queremos que se mueva es este A4. Este de acá es A4. Pero necesitamos que esta celda se vaya moviendo, porque para cada celdita tenemos que sumarle el delta H al anterior, ¿no ve? Es decir, en este caso ahorita estamos acá, para encontrar este de acá. A este 0,1 le sumamos el delta H para encontrar este. A este valor de 0,271 le sumamos el delta H para encontrar este de acá. Por lo tanto, se tiene que ir moviendo el H, discúlpenme. La celda que se va a ir moviendo es la A4 que nos acabamos de ver, pero la que tiene que mantenerse fija es esta. Esa no se tiene que mover para nada. A todas estas le vamos a ir sumando esta, que se va a quedar quieta. Y para ello vamos a utilizar lo mismo que se utiliza en el Excel. Tiene también su formulita, su opcióncita de ponerle peso. Y ese peso lo vamos a poner en medio de la letra y el número. Y vamos a apretar la tecla de Options, o PTN otra vez. Y aquí te va a dar estas dos opciones, no sé qué diablos es esto, pero nosotros vamos a utilizar el símbolo del dólar. Entonces, ahí está. Le ponemos el peso. Una vez que tengamos eso, vamos a ir a qué rango. Estamos empezando en el A4 y estamos dando 6 pasos. Entonces, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10. 10 pasos. Entonces, 6 pasos, mejor dicho. Empezamos en el A4
No, miento. Estamos empezando en el A5. El A4 es este, que es un valor fijo. Estamos empezando en este, que es el A5. Por lo tanto, esa celdita, a partir de esa celda para abajo, queremos que haya la ecuación. En esta no, porque es un valor fijo. En esta sí queremos que haya ecuación hasta abajo, que en efecto 5, 6, 7, 8, 9, 10 va a ser hasta el A10. Entonces empezamos en el A5 y vamos a apretar alfa y aquí donde dice la integral están los dos puntitos. Hasta el A10. Ahí está. Entonces le damos a Enter y ya nos calcula el H. Ahí está. Vamos a ver. Está exactamente igual. Totalmente igual. Entonces, éxito con la primera columna. Vamos con la segunda. La segunda columna es el área. Eso sí, necesitamos que esté. Y el área va a ser la base por la altura. Por lo tanto, options, rellenar con fórmula. Y aquí la fórmula tiene que ser base por altura. La base habíamos guardado en D1. Por lo tanto, va a ser D1. Y esa base no queremos que se mueva. Esa base va a ser siempre la misma, ¿no ve? Esto es base por altura. Esto está fijo, pero este sí tiene que moverse. Entonces, la base que está fija, le vamos a poner el pesito entre la letra y el número. Ahí está. Base por altura. Nuestra altura es esta que está acá. Por lo tanto, será A4, A5, A6, etc. Entonces, empezamos en A4. Y como esta sí queremos que se mueva, la dejamos así, sin peso, para que se mueva, precisamente. Y vamos a ir de B4, precisamente, hasta B10. ¿No ve? Hemos visto que vamos a movernos desde el 4 hasta el 10 porque son 6 pasos los que damos. Y ahí está. Vamos a verificar que todo vaya bien. 350 y tantos, 4 está perfecto. Todo blue, todo genial. Muy bien. Ahora, el perímetro. El perímetro va a ser base más 2 veces la altura. Por lo tanto, nuevamente rellenamos con fórmula. La base que recordamos estaba en D1, ahí está, D1. D1, eso no queremos que se mueva porque la base es constante y se va a quedar siempre. La base va a quedar ahí. Por lo tanto, esta D1 va a tener su peso para que no se mueva. Base más 2 veces la altura. La altura estaba en A4. Entonces, esa alturita sí va a ir moviéndose. Por lo tanto, el A4 va a ir sin peso. A4, ahí está. Por si acaso le pondremos esto. El rango queremos que vaya desde el 4 hasta el 10, como ya habíamos visto. Ahí está. Y vamos a ir cotejando. 8.2, 8.54.2, 8.84. Belleza, está todo perfecto. Muy bien. Esta columna del ancho superficial no nos interesa porque es algo, es un canal rectangular, sabemos que es rectangular, entonces no tenemos por qué programar para una trapezoidal, entonces esta columna, chao, no la vamos a anotar porque es todo 8, estaríamos ocupando una columna en vano. Para el phi tiene una ecuación muy grande, por lo tanto hay que dividir en 2. Ese phi, vamos a poner el numerador en una columna y el denominador en otra columna. Y vamos a ir a otra celda para dividir esos dos, ¿ya? Entonces, primero el numerador. Vamos a ir con las ecuaciones. Aquí hay que tenerle full cuidado. Mucho cuidado. Porque al igual que la Excel, no sabemos si es muy sensible o no. Entonces, options y vamos a rellenar con una fórmula. La ecuación vamos a hacer primero para el numerador. Vamos a rellenar esa columna con este numerador. Vamos a tener la pendiente. La pendiente está almacenada en B1. Entonces, B, esto no queremos que se mueva, por lo tanto, peso. B1
menos, ahora sí, vamos a encerrar todo entre paréntesis, todo lo que podamos. Paréntesis para el numerador, paréntesis para el denominador. Entonces, paréntesis para el numerador dividido entre, bueno, da igual, es lo mismo. Vamos a ver. Para el numerador y paréntesis para el denominador. Entonces, para el numerador, ¿qué tenemos? Caudal elevado al cuadrado. Por si acaso le meteremos paréntesis. Por si acaso. Caudal, ¿dónde estaba el caudal? En A1. Ese caudal es algo que no queremos que se mueva. Por lo tanto, A, peso 1. Eso que esté elevado al cuadrado. Uy, no, otra vez. Me lleva el demonio. Bueno, más bien no lo apreté cuando ya estaba todo calculado. Lo siento. Vamos a parar un cachito la grabación porque se va a hacer muy largo innecesariamente el video. Se acaba de borrar todo. Otra vez me ha pasado lo mismo, maldita sea. Así que ahorita vuelvo. Bien. Entonces vamos a ver. Era una columna para el numerador y otra columna para el denominador. Entonces, options, fill con fórmula. Y habíamos visto que vamos a tener la pendiente en B1. Entonces, B no queremos que se mueva, 1. Menos, ahora sí vamos a encerrar todo entre paréntesis. Hay dos términos, un numerador y un denominador. Por lo tanto, para el numerador paréntesis, para el denominador paréntesis. Para el numerador vamos a tener un caudal. El caudal está en A1. Por lo tanto, como no sé si realmente lo reconoce, vamos a encerrarlo entre paréntesis por si las moscas. No vaya a ser. Caudal al cuadrado. Manning está en C1. Lo mismo para el Manning. C1 para el Manning elevado al cuadrado. Ah, y ojo, Manning no queremos que se mueva y el caudal tampoco. Entonces hay que tener cuidado con eso. A ver, caudal no queremos que se mueva, elevado al cuadrado, más Manning elevado al cuadrado, tampoco queremos que se mueva. Multiplicado por el perímetro. El perímetro está acá. Este era A, B y C. ¿Sí, no? C, D, E. Sí, está en C. C4. Nuestro primer término del perímetro es C4. Por lo tanto, será C4. Y este sí queremos que se vaya moviendo. Entonces, este C4 estará elevado a la 4 tercios. Ay, no sé si se ha guardado bien. O bueno, si se ha creado bien las... A ver, tiene que haber paréntesis acá y un paréntesis para todo el numerador. Está bien, está bien, está bien. Muy bien, perímetro a la 4 tercios. Creo que nos falta un paréntesis. Déjeme observar. Es que hay que tener un chingo de cuidado. Ah, no, ya está. Sí, para el numerador. Esta es la pendiente. Todo este término que está acá va a ser el numerador y ahora vamos con el denominador. Porque ahorita estamos viendo únicamente lo de aquí arriba. Nos olvidamos un ratito de esto. Únicamente lo que está ahí arriba. Entonces el área estaba a B, en B4. B4, eso sí queremos que se mueva. Elevado a la 10 tercios. Por si acaso cerráramos entre paréntesis, si es que nos alcanza campo. Creo que ya no nos alcanza campo. Bueno, claro será. Del D4 hasta el D10. Para cotejar lo que vamos a hacer es agarrar esto
y vamos a copiar esto. Vamos a ver si está bien. Sí, no se ha movido nada. Ok. 3205. Ahí está bien. Gracias a Dios. Muy bien, ya tenemos entonces para el numerador del phi. Vamos a hacer ahora para el denominador del phi. ¿Dónde estamos? El denominador es esta vaina. Entonces, vamos a empezar a rellenar. 1 menos fruit elevado al cuadrado. Eso es igual. Vamos a tomar esto como 1 porque no nos va a alcanzar campo. Hemos visto que tiene campo limitado. Sería caudal al cuadrado. Vamos a encerrar todo ese término entre paréntesis. Y acá también tenemos numerador y denominador. Entonces, numerador y denominador. Para el numerador tenemos caudal. Entonces, otro paréntesis para el caudal. Caudal está en A1. No queremos que se mueva el caudal, por lo tanto lo ponemos el pesito. Caudal al cuadrado por esta B que va a ser la base y la base está en D1. Por D que tampoco queremos que se mueva. D1. Listo, ahora abajo. Denominador. Vamos a tener la gravedad. La gravedad que está en E1. Que tampoco queremos que se mueva. Multiplicado por el área al cubo. Vamos a encerrar esa área porque tiene un exponente, así que por si acaso. Área estaba en AB, B5, B4. Y ese B4, esa área, sí queremos que se vaya moviendo. A ver. Ahí va. Vamos a revisar por si acaso. Ay, no, clarito será. Si está mal, revisamos. Si no, nos ahorramos tiempo. Hasta el 10. Vamos a verificar. El denominador. Todo esto. Menos 1432. Puntual. Pero está bien. A ver. 71. Ah, está perfecto. Perfecto. Entonces, hemos acabado con todas las columnas. Entonces, nos vamos a ir hasta aquí abajo. Un espacio porque nos sobran filas, así que no hay problema. Ahora, en esta columna A, lo que vamos a hacer, vamos a fijarnos A12, A12. Tenemos que tener cuidado. Vamos a dividir esas dos que acabamos de hallar. Ay, mi hermana me lo está trayendo algo para que mi día mejore. Que tenía un día horrendo, pero horrible. Por culpa de la universidad, claramente es lo único que me pone mal en esta vida. En fin. Vamos a dividir la columna D, que es el numerador, entre la columna E, que es el denominador. Y a ver. Columna D, numerador, columna E, denominador. Entonces, A12, nos acordamos. Vamos a D y E, ¿no ve? Vamos a dividir la columna D. D empieza en 4, D4. No queremos que se mueva, eso sí queremos que se vaya moviendo. Y lo vamos a dividir entre la columna E4. Y esto tiene que ir desde el A12 y contamos A12, A13, 14, 15, 16, 17 y 18, hasta el A18. Vamos a ver.
A huevo. Qué hermoso. Es precioso. Yo amo la Casio. Ah, es hermoso ver que se programe bonito. Ok. Una vez que tenemos los fis, que ya hemos pasado a lo más complicado, vamos a pasar a las posiciones en S. Para las posiciones en S tenemos esa ecuación, que bueno, ahí está bien feo. Vamos a ver acá. Ahí está nuestra posición en S. ¿Qué nos dice? Que, bueno, para empezar tenemos que tener nuestra condición de borde. Y para el tramo 1 empezamos en 0. No, por favor. Ay, uy. Ay, me asusté, Dios mío. Ahí está, el 0. Nuestra condición de borde. Entonces, nos dice que tenemos que sumar el S anterior, es decir, ese 0 que está ahí, más toda esta vaina. Vamos a ver. Options, Fill Formula, y vamos a llenar el B12. B12, que es este de acá, más, o sea, el anterior, ¿no ve? Más todo este término que lo vamos a encerrar entre paréntesis, por si las moscas, uno nunca sabe. Y este término tiene un numerador y un denominador, por lo tanto, paréntesis para el numerador, paréntesis para el denominador. El numerador es 2 veces el delta H, 2 por. Delta H estaba en A2. A, no queremos que se mueva el A, le ponemos peso. A2, ¿no ve? A2, está bien. Le ponemos peso al delta H. Y abajo vamos a tener el phi anterior más el phi actual. Va a ser aquí el phi que estaba en la columna A. Sí, en la columna A. Estamos empezando ahorita en el 13, ¿no ve? Entonces el anterior será el A12. A12. Más el A actual. Más el A13. Esto sí no queremos que se mueva porque esto queremos que vaya cambiando. Entonces vamos a ir desde el 13, hemos dicho, hasta el 18. Veamos si está bien. 861, 19047, 29. Ay, qué bueno. Ahí está, perfectísimo. Y por último, esta no la anotamos claramente, esta tampoco la vamos a anotar y vamos a anotar la secuente. La secuente, ahí se ve feo, vamos a ver acá. La secuente tiene varios términos, pero vamos a aislar primero el término que multiplica. Vamos a llenarlo con fórmula. Para el término que multiplica. Ahí está, los dos que se están multiplicando. El primer término es H1 sobre 2. H1 era desde el A4, era el A4, ¿verdad? A4. Entre 2. Ahí está. Ese sí queremos que se vaya moviendo. Más, aquí adentro, vamos a tener una raíz cuadrada. Eso lo podemos escribir como una raíz cuadrada. Está bien. Entonces vamos a tener la raíz cuadrada, que está bien, lo vamos a dejar ahí. Vamos a cerrar por si acaso, pero su paréntesis. Y aquí adentro vamos a tener 1 más 8 por. Y aquí vamos a encerrar entre paréntesis este de acá, porque estamos dividiendo la altura crítica que está en B2. Ese no queremos que se mueva, B2, entre el H1, que ese H1 es nuestra columna de las H's. B2 entre A4 era. Las H's están en A4. Ese sí se va a ir moviendo. Y esto está elevado al cubo. Y ya con eso la raíz. Y menos 1. Bueno, si hay errores, claricela. Vamos a ir desde el C12 hasta el 18.
Normalmente no alcanza la memoria. Nos va a faltar 2 hitos para la secuente. No hay problema, le damos, ok, está bien. Bueno, no las flechitas. Secuente. Vamos a verificar si está bien. 531, perfecto. 312, 233, 34, 188, 156, 132 y... ¡ay! Nos falta un hito. Llévense 2 calculadoras. Traten de conseguir una calculadora extra porque si algún ratito vamos a tener que hacer algunos cálculos extra, ¿ok? Entonces, y además, llévense 2 calculadoras porque para iniciar el examen lo más óptimo sería que ustedes ya tengan programada esta planilla. Entonces, si esto ya está programado, no pueden darle pues a AC o a ON porque se les borra y ya valió madre todo. Llévense otra calculadora porque tienen que calcular estas vainas. Vayan con 2, les recomiendo, por favor. Porque si no van a tardar un poco más, ¿ya? Listo, entonces ya tenemos toda nuestra planillita calculada y vamos a ir observando cómo va a ir cambiando si nosotros le cambiamos. El delta H estaba en A2, ¿no? A2 delta H. Si nosotros cambiamos el delta H, si digamos le ponemos 0,18, vamos a ver cómo se comporta. Fíjense que ustedes se pueden fijar acá, la columna, esta es de la posición. Vamos a ir viendo cómo cambia. Fíjense que aquí era 29, bueno, aquí es 29. Y si aquí le cambiamos, ahí se bloquea. Si aquí le cambiamos al 0,171, fíjense que cambia totalmente. Entonces, aquí es donde se pueden ir fijando que esté bien, o sea, que esto pueda alcanzar. Ahora vamos a ir explicando esto. En este caso, este perfil de flujo tiene que partir de la compuerta y tratar de llegar a la altura crítica de forma perpendicular. Como les había dicho, mayormente no hay que esperar que este tipo de perfiles terminen el tramo. O sea, no es necesario que ustedes se fijen tanto en ese. Sí, fíjense para saber si está dentro del rango. La longitud del primer tramo es de 100 metros. Por lo tanto, esto no puede exceder por ningún motivo los 100 metros. Tampoco puede salirles negativo, obviamente. Entonces, tiene que estar entre el 0 y 100. No puede pasar de 100. Pero mayormente no se va, en este tipo de perfiles que se acercan a la crítica, por lo general no terminan el tramo. Hay algún ejercicio en su práctica que sí termina el tramo, así que fíjense ahí. Pero mientras no acceda a esto, se fijan la altura. Si ustedes tienen aquí una altura a la cual ustedes esperan llegar, fíjense que estamos partiendo de acá y tratamos de llegar a la altura crítica. Pero les había dicho que acercarse mucho a la crítica es para que esto empiece a bloquearse un poquito. Entonces, si estamos acercándonos por debajo, fíjense, estamos yendo por debajo, no es recomendable llegar al 0,128 tal cual. Es mejor llegarle un poquito más abajo. Yo estoy llegando al 0,126, que está 2 milímetros, es más 0,2 milímetros más abajo. No, 2 milímetros, sí, 2 milímetros más abajito. Entonces es un pelín más abajo para que no haya problemas y podamos tener un cálculo bien, que no se bloquee nuestro método, ¿ya? Entonces, ahí va. No es necesario que llegue hasta el final porque se acerca la crítica. Con tal que se acerque la crítica, podemos estar felices. Muy bien, ahí ya tenemos esa explicación. Vamos al tramo 2. El tramo 2, nosotros tenemos que calcular, primero estamos calculando las supercríticas. Entonces, para el tramo 2 vamos a tener esta S2. Vamos a ir cambiando acá los datos para ver que todo vaya bien. Entonces, vamos a fijarnos qué es lo que teníamos. Caudal. Aquí la pendiente cambia. La pendiente para el tramo 2 será 0,05. Ahí está. Ay, me da miedo que desaparezca. El Manning lo vamos a tener igual. La base la vamos a tener igual. La gravedad, eso jamás en la vida va a cambiar. Aquí vamos a tener un delta H diferente, que lo vamos a observar. Y aquí vamos a tener nuestra altura crítica, que esa tampoco cambia.
en ninguno de los dos tramos. Entonces, lo único que cambia es eso. Y vamos a cambiar acá nuestra condición de borde. ¿Qué condición de borde necesitamos? Estamos partiendo, según Jagger lo que dice, partimos de la altura crítica de forma perpendicular y tratamos de llegar a la normal de forma asintótica. Entonces nuestra condición de borde es la altura crítica, pero no exactamente la altura crítica, sino un poquitín más abajo, porque estamos por debajo de la crítica, entonces un pelín más abajo. Y vamos a empezar en 1.126. Entonces acá le cambiamos nuestra condición de borde. 1.126. Ahí está. Y le vamos a cambiar nuestra posición en S porque también esa posición cambia. Como les dije en la anterior clase, nosotros hemos fijado un sistema de coordenadas acá. Se fija. Entonces hasta acá es 100. Y hasta acá serán 200, ¿ok? Pero este punto es 100, por lo tanto no empezamos en 0, sino en 100. Ahí está. Muy bien, tenemos que cambiar solamente esas cosas, nada más. Ahora le vamos a hacer la prueba, el delta H. Este delta H que salía, fíjense, estamos calculando, aproximando un delta H. ¿Qué delta H va a ser? Era el ¿a dónde queremos llegar? Nosotros partimos de la crítica y tratamos de llegar a la altura normal. Entonces queremos llegar a la altura normal que es de 0,736. Tampoco es muy aconsejable acercarse tanto a la normal por si las moscas, entonces un pelín más arriba, porque estamos por encima, entonces un poquitito más arriba. 0,737. ¿Y de dónde estamos partiendo? De la crítica, pero un poquito más abajo de la crítica, nuestra condición de borde, dividido entre los números de pasos que vamos a dar. Entonces, esto lo podemos anotar como 0,065. Negativo. ¿No ve? Este es un perfil de caída. Fíjense, estamos reduciendo la altura. Por lo tanto, para llegar de la altura crítica a la normal, tenemos que restar. Delta H tiene que ser negativo. Menos 0,065. Muy bien, entonces aquí como nos acercamos a la altura normal es menester fijarse en la posición S. Partimos en 100 y la longitud del segundo tramo también es de 100, por lo tanto tenemos que entrar en un rango de 100 a 200. Ahí tenemos que fijarnos. Entonces, ahí está. 130. ¿Eso es posible? Sí, es posible. Con tal que no se pase los 200, todo está bien. 130 y nos vamos a fijar nuestra altura, 0,736. Se acerca a la normal bastante. De hecho, se iguala casi porque esta normal no es exactamente 0,736, pero está perfecto. Entonces, nos fijamos acá. Vamos a borrar esto un cachito. No, no borraremos ese. Borraremos esto. Y esto. Ahí está, para observar. Fíjense, aquí se ve claramente. Estamos partiendo del 100 y tenemos que tratar de llegar al 200. Pero nos aparece, observamos que a los 130 metros de canal ya se ha acercado a la altura normal. Entonces no podemos esperar que eso siga aproximándose mucho, sino es totalmente normal, o sea, se puede, es posible completamente. Entonces, este perfil de acá llega a los 130 metros a la altura normal. ¿Y qué pasa después? ¿Qué pasa con los 70 restantes? Los 70 restantes, como ya llega a la normal, va a ir viajando junto con la normal. Por lo tanto, lo que se hace es copiar este de ahí. Ay, no, esperen. No con fórmula, sino 0,736. Con el último punto con el que llega. Hasta el 130 hemos llegado con 0,736. Y con esa misma altura de 0,736 vamos a llegar hasta el final del tramo, hasta el 200. Entonces ahí está completado. Y vamos a completar este también. Este sí con fórmula. Ahí está. Entonces vamos a llegar con esa misma altura. Por lo tanto, no es de alarmarse que llegue, que no termine el tramo. Está bien, con tal de que no se sobrepase la altura, todo blue. Muy bien, entonces fíjense en nuestra planilla. Esto les va a ahorrar
les va a ahorrar una de tiempo que no tienen una idea. O sea, es solamente cambiar datos y copiar a lo menso, así a lo loco. Pero tienen que estar seguros de que está bien calculado, o sea, bien programado. Por eso les digo, lleguen antes, prográmense hasta que llegue el doctor, para que ustedes estén seguros de que esté bien. Si llegan tarde y empiezan o muy a tiempo, muy al filo y no les da tiempo para programarse antes, prográmenlo y confíen en Dios. Confíen en Dios. No queda de otra. Ya sabes, Charlie. Ya está. A ver, ¿quién es el que está hablando? Tal vez se recibí llamada y Ay, se sí la... llego a H. ¿eh? Puede que se le haya... Recibí llamada y está en su cel. Interesante. Vamos, continuemos. HP no creo que te moleste, ¿no? Sí. Ah, ¿estabas hablando conmigo? Ay, pensé que se te había activado. Y si se molesta con HP. Se molesta, no puede meter programables. La otra vez metió uno de 50G, pero le puso una marquita. No sé qué habrá pasado con ese chico. No sé si le bajó puntos o qué, pero le puso una marquita. Ahora, les recomiendo. eh, esta planilla, o sea, ustedes solamente tienen que copiar, copiar y copiar y copiar. Pero si ustedes copian y presentan una hoja pulcra totalmente y que no tiene ningún borrón, porque ¿qué es lo que sucede acá? El delta H no siempre te sale bien. El delta H siempre te va a fallar. Y eso lo vamos a ver en esta de acá. Pasaremos acá y vamos a ver que va a bloquearse el delta H. Se bloquea el delta H, entonces lo que espera el doctor es que se bloquee precisamente el delta H. Si a ustedes el delta H no les sale a la primera en esta su planilla, lo que les recomiendo es que hagan como el doctor le gusta, ¿no ve? O sea, vayan hasta donde esté el error, hasta donde empiecen a acercarse. Aquí es donde falla, vamos a ver. Aquí les voy a mostrar 0,074. Fíjense que aquí se pasa del canal con 73 metros. Pónganse que ese 73 metros estaba hasta aquí arriba, ¿ok? Digamos. Y su delta H entonces les empieza a fallar. Bueno, tomaremos este ejemplo. Tomaremos este ejemplo porque es de examen, o sea, esto es lo que ha pasado en el examen. Ustedes han tenido el delta H hasta acá y yo lo que les recomiendo es que copien toda la tabla esta de acá, la copien volando y aquí ya observan que falla el delta H. O sea, copien hasta donde les falle el delta H. Si este delta H fallado estaba más arriba, entonces copien hasta donde les falle. Le ponen un tachón grande y corrigen el delta H, pero abajo, ¿ok? Cosa de que el doctor piense que estén haciendo a mano, ¿ya? Que piense que están haciendo a mano y que no están haciendo con una planilla. Porque si ustedes copian y todo lo presentan perfecto, sin ningún borrón ni nada, porque el delta H les ha salido perfecto siempre, va a sospechar y les van a arruinar a sus compañeros de futuros semestres. Así que hay que hacer de todo para que el doctor no sepa que esta classway se puede programar, ¿ya? Ojo ahí. No se preocupen de mi canal porque ahí está, sí, el video de, bueno, aquí no está, pero ahí está el video. El doctor ni lo ve, es más, ni ve el Classroom, así que no se preocupen por eso. El doctor les va a dejar todavía con el Classroom. Había estado en la clase, ¿no? Morimos todos. No, más bien no. No se fija, ¿no? Para nada. ¿Qué va a estar pendiente de lo que suba? Imposible. Así que yo con toda confianza puedo subir este video a mi canal y ahí lo van a poder volver a ver para programarse ustedes. Pero ya les digo, hagan de cuenta que están haciendo a mano, borronelo, tachonelo y todo, ¿ok? Entonces, vamos a pasar a explicar esto. Bueno, ya les expliqué, ya está explicado. Ahora vamos a pasar a la subcrítica del tramo 2. Todavía tenemos algo de tiempo. Bueno, es lo mismo realmente. Acaban de ver que la planilla funciona. Este tramo 2, vamos a partir de la altura del reservorio, que funciona como condición de borde, y vamos a tratar de llegar a la altura crítica de forma perpendicular. Entonces, nuestra condición de borde es la altura del reservorio, 4 metros. ¿Desde dónde en posición S? Les había dicho que esto es acumulativo.
100, 200, 4 y 200. Entonces, S en 200. Vamos a cambiar los datos aquí para el tramo 2 y lo que vamos a hacer es estimar el delta H. El delta H lo estimamos desde dónde, hasta dónde queremos llegar. Queremos llegar hasta la altura crítica. Aquí le puse un poquito por encima, porque fíjense, esta S1 está por encima de la crítica. Por lo tanto, como no es aconsejable llegar a la altura crítica tal cual, vamos a ir un poquito por encima, ya un pelín por encima. Menos de dónde estamos partiendo. Estamos partiendo de la altura del reservorio. Y eso lo vamos a dividir entre el número de pasos que vamos a dar. Y en efecto, siguiendo el sentido de cálculo es este sentido de cálculo, no, el flujo no va hacia ahí, pero de ahí se calcula. Fíjense, estamos empezando aquí y vamos a hallar luego este de acá, este. Entonces la altura tiene que ir reduciendo. El delta H, para llegar de acá a la altura crítica, tenemos que ir restando. El delta H tiene que ser negativo. Entonces nos sale este delta H que lo copiamos acá y en efecto ese delta H nos sirve de maravilla. En este caso tenemos un rango del 200 al 100. ¿No? Tenemos que ir reduciendo del 200 hasta llegar al 100. Pero nuevamente cuando nosotros nos acercamos a la altura crítica no es de a huevo que tiene que terminar el tramo, sino que si llega ya la crítica al punto donde le hemos dicho, mucho antes de que termine el tramo, está bien, ahí se queda, está totalmente coherente. Entonces llega a los 155 metros, ya llega a la altura crítica, por lo tanto, ahí se queda. El tramo 2, aquí sí vamos a hacer para el tramo 1 la subcrítica, así que aquí sí vamos a tratar con esta vaina, ¿ok? Entonces, para esto vamos a cambiar nuestros datitos porque ya es para el tramo 1. Para el tramo 1 se mantiene el caudal. Esto va a cambiar porque tenemos una pendiente menor, 0,05, un 0 más. Va a cambiar, el manning se mantiene, la base se mantiene, área se mantiene, el delta H ahorita lo vemos y la altura crítica se mantiene. Vamos a cambiar nuestra condición de borde. Para este de acá, para el subcrítico del tramo 1 está M2. Vamos a partir de la altura crítica, como está por encima, un pelín por arriba, partimos de la altura crítica y tratamos de llegar a la altura normal de forma asintótica. Y en S estamos partiendo de la última sección del canal, por lo tanto en 100. Entonces nuestra condición de borde será 1.129 sería acá. Porque está por encima, un pelín por encima. Entonces, como está un pelín por encima, 1.129. Sí. Y entonces eso anotamos, 1.129. Y en S le vamos a poner el 100 que le corresponde. Ahí está el 100. Entonces, vamos a estimar nuestro delta H, como les acababa de decir. El delta H está estimado en 0,074. ¿Cómo lo hacemos? ¿A dónde queremos llegar? A la altura normal. Pero la altura normal no exactamente altura normal, sino un pelín por debajo, que es como nos estamos acercando por debajo. De hecho, aquí sería 156. A ver, déjenme ver. Sí. 0,072. Ya, ahí está. Entonces, como estamos por debajo de la altura normal y no es muy aconsejable llegar exactamente a la normal, vamos un pelín por debajo. Como es 158, 1.568, pues le acercamos al 1.56 nada más. Eso es totalmente válido, estamos un pelín por debajo. Menos de dónde estamos partiendo, nuestra condición de borde, que es de la altura crítica un poquito por encima, dividido entre el número de pasos. Eso es 0,072. Entonces aquí anotamos 0,072. Positivo. ¿Por qué positivo? Porque el sentido de cálculo es hacia allá. Entonces estamos empezando en este puntito, calculamos luego luego este, entonces tiene que ir aumentando de tamaño. Por lo tanto, hay que ir sumándole. Listo, entonces ya debería estar. Nos fijamos en S y vemos que se pasa del canal.
se pasa con 44 metros por detrás. O sea, esto se está yendo 44 metros hacia atrás. Entonces, no nos sirve mucho. Vamos a ver, ¿qué pasa si le reducimos? Si le reducimos al 0,07, vamos a observar qué sucede. Entonces, venimos a la posición y vemos que se pasa, pero ya con menos. Entonces, la solución es ir reduciéndole. Y fíjense, aquí solamente tienen que ir cambiando el delta H, no tienen que ir haciendo la prueba porque si ustedes estuviesen en examen, aquí le cambian al 0,07, o sea, para empezar, han hecho todo este cálculo y aquí ya han visto que les ha fallado. Entonces tienen que volver a hacer toda la chingada tabla para encontrar un delta H más óptimo. Entonces, aquí ustedes ya pueden ver, o sea, tienen otra vez un delta H no tan aceptable porque se pasa con harto todavía. Entonces han vuelto a hacer toda la chingada tabla para borrarla otra vez. Entonces vamos a ir haciendo la prueba así, pero ustedes como que hubiesen hecho a mano, pierden un chingo de tiempo. Esto es una bendición. ¡Qué bendición! Como diría no sé qué streamer. Esto les salva un chingo el tiempo. Entonces ustedes pueden ir jugando con su delta H. Vamos a ver qué pasa si le reducimos un poquitín, porque ya no falta mucho que lleguemos al 0, porque tenemos que ir de 100 a 0. ¿Ves? 2 metritos. Con esto ya podrían calcular. O sea, esto ya podrían copiarlo y listo. Entonces lo que tienen que copiar ustedes es esta columna, que es el H, esta columna, que es el área, esta columna, que es el perímetro, esta no la copian y tampoco esta, porque estas dos se están dividiendo para dar paso al phi de h. Copian el phi de h, que es esta de acá. Van a copiar el phi de h, esta de acá, copian el posición en S y la secuente cuando se necesite la secuente. En este caso no, porque es subcrítica. Entonces, les ahorra un montón de tiempo, ¿ok? Y para estos casos, por ejemplo, que fíjense, está muy, como no hay espacio ya para dar más ¿cómo se llama? Más decimales, les recomiendo utilizar la otra calculadora que se tienen que llevar, ¿ya? O sea que no se tienen de a huevo, pero es mucho más fácil que se lleven otra calculadora, les va a ayudar muchísimo porque aquí es mejor si se meten todos los decimales posibles, o sea, no todos los posibles, con 13 ya se puede, digamos. Oye, un phi de h muy grande. Ojo que cuando les salga phi de h negativos o les salga phi de h muy grandes, no se preocupen. No tienen que fijarse mucho en el phi de h, ¿ok? Solamente en su posición en S y en H. Nada más. Entonces, así se trabaja con la ClassWiz, que es una tremenda bendición. Yo la adoro. Vamos a poner tal cual está en el Excel para verificar todo. Ah, no, pues aquí ya cambió. Entonces sería 0,068 tal cual, a 2 metritos. 0,0679. Seguimos con 2 metritos. Espérense. Ahí está. Con 0,0682. Vamos a ir verificando que todo esté bien. Vamos con la posición en S, que ese es el reflejo más fehaciente para saber si está bien o no. 100, 99, perfecto. 80, 41, 57, 41, 0, 43. Está funcionando perfectamente nuestra planillita. Entonces les regalo este tip para que en su examen puedan sacarse un 100. No muchos pueden porque este examen es largo, pero ustedes tranquilamente pueden sacarse un 100. Les recomiendo ahora que hagan su práctica, lo que les quede de su práctica, porque ya deberían estar a la mitad tal vez. Vayan calculando sus perfiles con esto, que les va a ayudar mucho, ¿ok? Vayan practicándolo, vayan viéndolo y para que ustedes estén listos en el examen.
Mañana vamos a ver cómo determinar la posición en el resalto hidráulico, porque aquí ya lo junté todos y fíjense, en efecto, hay 2 resaltos hidráulicos. Vamos a hallar sus 2 resaltos hidráulicos mañana, ¿ok? Tengo que ir a hacer mi proyecto de fundaciones. Entonces, vamos a quedar acá. ¿Alguna pregunta? Cualquier cosa que quieran preguntar, muchachos, de la materia claramente. Porque si me preguntan de mi vida voy a empezar a llorar. Si no hay preguntas, vamos a quedar aquí, ¿ok? Vayan a practicar esta joyita que les acabo de dar. Yo adoro la ClassWiz. Casio, patrocíname. Sería feliz. Entonces vamos a quedar acá. Voy a parar la grabación.